La fe nos permite entrar en los almacenes del cielo y apropiarnos de los tesoros y las riquezas de su conocimiento, su sabiduría, su riqueza, su salud, su poder sanador. Sea lo que sea que necesitemos, Dios es capaz de dárnoslo. Se nos exhorta a buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Si nos enfocamos en las cosas celestiales, atraeremos esas cosas a nuestra vida. Hemos estado escondidos en Dios desde antes de que comenzara el tiempo, y cuando Jesús es el centro de nuestra vida, el deseo de nuestro corazón, cuando Él viene en su gloria a ministrar, también seremos cubiertos por su gloria. Si lo buscas a Él primero y ante todo, todas estas otras cosas te serán añadidas. Cuando Él venga, lo verás, lo reconocerás, lo sentirás, te someterás a Él y fluirás con lo que Él quiera hacer. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces tú también aparecerás con Él en gloria. Así que Él viene, y no estamos hablando de la segunda venida, estoy hablando de cuando Dios viene sobre ti. Cuando Él se manifieste, entonces tú también aparecerás con Él en gloria, porque Él lleva gloria. Así que esa gloria te cubrirá y aparecerás con Él en gloria. Colosenses 3:2-4. A medida que aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, los ojos de nuestro corazón se abrirán para ver lo que Él está haciendo en los ámbitos del espíritu. Reinos, vastos reinos, reinos infinitos del espíritu. ¿Hasta dónde puedes ver hacia el futuro? ¿Hasta dónde puedes ver en las cosas celestiales de lo que Dios está haciendo? Podemos escondernos en Dios totalmente rendidos a Él para que Cristo en nosotros se manifieste en toda su gloria. Los ojos del Señor buscan a aquellos que lo aman con todo su corazón. Dios está buscando a quienes lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando Dios encuentra a un verdadero adorador, le presta su fuerza y comparte sus secretos con él porque te considera un amigo. Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Adorar es diferente a alabarle. Adorar es una inmersión total. Cuando entregas todo tu ser y permites que la palabra de Dios te impregne, eres transformado, tu mente es renovada y asumes la imagen y semejanza de Dios porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Bueno, Dios ha venido y viene cada día. Y cuando Él viene, trae su recompensa con Él en su mano. Él nos está tocando, Él nos está transformando, Él nos está dando sueños, Él nos está dando visiones, Él está trayendo salvación, liberación, sanidad y milagros. Y la fe nos permite operar en la voluntad revelada de Dios. La fe fluye del corazón de aquellos que conocen a Dios de manera experiencial, no solo intelectual, y que lo han visto hacer grandes hazañas a través de ellos. La Biblia dice, los que conocen a su Dios harán grandes proezas. El pacto de Dios nos capacita para movernos en la misma unción y el mismo poder que Jesús tuvo cuando caminó sobre la tierra. Conformarnos con menos es caminar en maldad o minimizar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Daniel lo dejó claro cuando escribió, a los que obran impíamente contra el pacto, él los corromperá con lisonjas, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Yo quiero ser uno de esos que hace grandes hazañas. La frase
conocen a su Dios proviene de una palabra hebrea, yada, que significa conocer propiamente, determinar por medio de la observación, involucrando una variedad de sentidos, incluyendo observación, cuidado, reconocimiento, instrucción y designación. Y yada también significa que es lo opuesto a la incredulidad. Yada implica un conocimiento íntimo, como el de un esposo y una esposa que duermen juntos y se conocen y experimentan el uno al otro. La incredulidad es poner nuestra fe en algo que no sea Dios. La incredulidad se basa en los reinos inferiores y naturales de la realidad. Las personas de fe son realistas, que tienen sus creencias arraigadas en una realidad celestial superior. El reino espiritual es el verdadero reino de lo eterno. El reino natural es el reino temporal que está desapareciendo. La realidad terrenal no gobierna sobre las dimensiones espirituales invisibles de Dios. La enfermedad llega y debilita nuestro cuerpo, y el pecado paraliza el alma. Trae muerte porque produce separación de Dios. Si tenemos una rama y está unida a la vid, esa rama vivirá. El pecado separa la rama de la vid, así que no puede dar fruto, no puede recibir alimento y muere, se marchita y muere. Pecar significa estar separado, errar el blanco, estar distanciado o equivocado de tal manera que no se tiene la capacidad de compartir el premio. Cuando practicaban el deporte de la arquería y disparaban la flecha, si la flecha no daba en el blanco, eso se llamaba pecado. No alcanzaba el objetivo. Cada vez que se desviaba del centro, lo llamaban pecado, porque no volaba recto, no daba en el blanco, estaba desviado del centro. Satanás gobierna en y a través de las personas que no son salvas. Le permitimos el acceso dándole permiso o estando de acuerdo con sus mentiras, sus planes, sus enfermedades y sus dolencias, sus debilidades. Llegamos a un acuerdo con ellos. Nosotros potenciamos esas cosas. Dios no pone enfermedades en las personas con el propósito de enseñarles lecciones o para ayudar a construir un carácter piadoso. Eso es mentira. El cielo es perfecto en todos los sentidos y no hay enfermedad ni dolencia en el cielo. Así que el deseo de Dios es que sea en la tierra, en este vaso terrenal, como es en el cielo, y eso está en Mateo 6:10. Y no hay enfermedad, dolencia ni debilidad en el cielo, y Él quiere que el cielo esté en la tierra, en vasos terrenales. Toda esta tierra Él nos la ha dado para gobernar, reinar y tomar dominio sobre ella. Accedemos al ámbito de la gloria al voltear nuestro corazón hacia Dios en amor. El amor es el poder más fuerte del mundo, porque Dios es amor. También podemos liberar nuestra fe, aprender a adorar, orar, ser capaces de declarar cosas, profetizar y ayunar, y ofrecemos estas cosas a Dios. Podemos traer perfección y plenitud a este ámbito terrenal al demostrar el poderoso reino de Dios a través de un vaso terrenal. Podemos mover el cielo y la tierra con nuestra fe. No permitas que el alma que está compuesta por tu mente, tu voluntad y tus emociones se oponga a las cosas del Espíritu, que son la sabiduría, la comunión con Dios y la conciencia de Dios. El alma no entiende cómo funciona el Espíritu. Por eso el Espíritu debe ser dominante cuando se trata del tema de la fe. Así que tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones debes dejar que tu hombre espiritual, la sabiduría, la comunión con Dios y la conciencia de Dios gobiernen. Por la fe dice que sometieron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego o los dardos encendidos.
Escaparon del filo de la espada y fueron hechos fuertes y valientes en la batalla al volverse para luchar contra sus enemigos, y todo esto lo hicieron por la fe. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestra fe? La Biblia nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, puedes simplemente escuchar la palabra reproducida en voz alta, puedes escuchar la palabra predicada, puedes leer la palabra en voz alta de las Escrituras, pero si solo la escuchas y no permites que entre en ti, que te cambie, que te transforme, sigue siendo solo la palabra. Pero la palabra es poderosa, es dadora de vida y tú quieres tener la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando pones tu fe en la palabra, ahora está activa y cuando haces la palabra, ahora es transformadora. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar las Escrituras para una aplicación actual, una aplicación rema en nuestra vida. ¿Cuál es el opuesto de la fe? El miedo. Y eso podría significar evidencia futura que parece real o eventos futuros que parecen reales, si tomas la primera letra de cada palabra. El miedo es una sustancia que atrae el reino de las tinieblas hacia nosotros a través de su hedor, y así atrae el mal hacia nosotros. Es lo opuesto al reino de la luz. El miedo endurece nuestro corazón, el miedo ciega nuestros ojos, nos ensordece los oídos, paraliza nuestro cuerpo de tal manera que no podemos escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo, y Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos está llamando a rechazar el miedo y a vivir por fe. Te digo que Él me hará justicia pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. A través de la Biblia se nos dice, no temas. Dios quiere darnos el reino de Dios mientras aún vivimos aquí en la tierra, así que tenemos que vencer, tenemos que ser vencedores. Algunos pueden decir que tenemos que tomar y avanzar el reino de Dios por la fuerza, pero como herederos de Dios, creo que es el buen placer del Padre darnos el reino. Él nos ha dado las llaves. Solo necesitamos levantarnos, ser valientes como leones y usar lo que se nos ha dado. Solo aquellos que son ladrones irrumpen. Aquellos que no son del reino de Dios ni de su naturaleza tienen que luchar y forzar su entrada en algo que no les pertenece. Dios nos lo ha dado gratuitamente. Es el buen placer de Él darnos las llaves del reino. Dios nos ha dado llaves del reino y como dijo Jesús, no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Pero sin embargo, existe ese aspecto de tomarlo por la fuerza y la mayor fuerza en el mundo es el amor, porque Dios es amor. Así que debemos tomar y avanzar el reino por medio de la fe. Enfócate en establecer el reino de los cielos, destruyendo las obras de las tinieblas. A través de la fe, el reino eterno de la gloriosa luz de Dios colisiona con el reino natural temporal e inferior, trayendo cambios que reflejan el plan divino de Dios para la vida de cada individuo. La fe tangible que trae la unción de Dios no es la ausencia de duda, sino la presencia de una creencia en un poder superior y omnisciente que es capaz de hacer lo imposible a través de una persona simple y común como tú y yo. Para Dios nada es imposible. Todas las cosas se vuelven posibles cuando tenemos fe y ponemos nuestra confianza en Dios. Para ver en los reinos de lo invisible, debemos movernos en fe, la cual está conectada al amor y a la autoridad espiritual que nos es dada por Dios. Entrar en su reposo y someter nuestras vidas rindiendo nuestra voluntad a Dios nos permite caminar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento terrenal. Esta paz nos permitirá oír y ver a Dios,
quien nos da el poder para echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas y sanar a los enfermos. Accedemos a la fe al abandonarnos completamente a confiar en los caminos más altos de Dios. Cuando nos adherimos a la palabra viva que es Jesús, Él nos lleva a la capacidad de rendirnos a Él. Una vez que nos hemos rendido al mover de su espíritu, podemos demostrar su reino a través de señales, prodigios y milagros. Para agradar a Dios, debemos permitir que el Espíritu Santo nos entrene para movernos en una mayor medida de fe. Le pido a Dios todo el tiempo por mayores medidas de fe. Estoy luchando por ello porque quiero hacer las obras mayores. Cuando nuestra fe está verdaderamente activa y es agresiva, proclamaremos en voz alta nuestra necesidad desesperada de experimentar su toque sanador, incluso cuando otros egoístamente intenten detenernos. Sabes, eso fue lo que no puedo recordar su nombre. Jairo, creo. Sabes, mientras más él decía, ¿quién está pasando por aquí? Y ellos dijeron, Jesús de Nazaret. Y él empezó a gritar, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Y le dijeron que se callara, pero dice que él gritó aún más hasta que recibió la vista. Jesús no veía a las personas por su raza, por su género, su estatus social o su nivel de riqueza. Jesús veía a todas las personas con ojos sinceros de amor, y así es como Él quiere que veamos a los demás. Él quiere que te veas a ti mismo con ojos de amor y también a quienes te rodean. Él incluso dijo que amáramos a nuestros enemigos. Jesús es amor. Él ama a todos y desea que todas las personas sean restauradas en Él, salvas, liberadas. Solo un toque de la mano del Maestro y lo veremos como el sanador compasivo que es. La fe agresiva se demuestra al abrirse paso entre la multitud sin ser notados, creyendo que si tan solo logramos entrar en su presencia, su virtud sanadora nos traerá plenitud. Esto es lo que la mujer con el flujo de sangre nos mostró como ejemplo. Dice en Marcos que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin mejorar en nada, sino que más bien iba de mal en peor. ¿Cuántos amigos conoces que han recibido una sentencia de muerte, que han ido a todos los médicos, a todos los especialistas, que han acudido a la Clínica Mayo y a diferentes lugares, y aún así no han recibido su sanidad ni su liberación? Ellos necesitan conectarse con un creyente que crea en el poder sanador de Jesús. Dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa, seré sanada. E inmediatamente se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que había sido sanada de su aflicción. Eso no fue una sanidad. Eso fue un milagro porque sucedió al instante. Se secó y ella lo supo. Así que ya sea que la fe se demuestre a través de un acto audaz y agresivo como ese o mediante una reverencia tranquila y reflexiva, sigue siendo violenta en el ámbito espiritual. Cuando la luz se inyecta en la oscuridad, disipa la oscuridad. La fe entra en el mundo invisible para conectar el mundo visible con el poder y la presencia de Dios que están disponibles para que los podamos acceder. Nuestros ojos espirituales de fe ven lo que nuestro Padre Celestial está haciendo en el cielo, lo que nos permite luego liberar lo que estamos viendo en el cielo en el ámbito natural, y eso establece el cielo en la tierra o en un vaso de barro. La oración libera la realidad del cielo en nuestras vidas para que podamos transformar a aquellos a quienes tocamos. Y lo hace en... Cuando digo oración, una palabra puede ser pronunciada. Sé sanado, sé libre. Él dijo, mujer, tu fe te ha sanado.
así que él no oró por ella. Fue solo un punto de contacto y la virtud fluyó. Muchas veces nos tropezamos al intentar movernos en sanidad o milagros diciendo, oh Dios, si es tu voluntad, y empezamos a suplicarle a Dios cuando en realidad solo necesitamos ordenar que el espíritu salga de ellos, atar la enfermedad o dolencia, echarla fuera y desatar la sanidad para que entre en ellos. Su espíritu reposa sobre nosotros en temporadas de oración y de acción de gracias, lo que libera renovación a nuestro espíritu para que podamos ser facilitadores del avivamiento. Comulgar con Dios en tiempo y fuera de tiempo, practicar la presencia de Dios, mantiene fortalecido a nuestro hombre espiritual. Orar en el Espíritu con nuestra fe más santa hace que nuestro hombre espiritual emane de nuestro cuerpo, tal como le sucedió a Pedro. Y dice que cuando su sombra tocaba a las personas eran sanadas y liberadas. Jesús nos enseñó a imitar su relación íntima con su Padre a través de la oración, el ayuno y la adoración. Las temporadas íntimas de oración nos capacitan para ser administradores de los tesoros celestiales que han sido depositados en nosotros mientras permanecemos en Cristo aquí en la tierra, siendo la rama injertada en Cristo, quien es la vid, para que podamos producir frutos del Espíritu. La fe que vence obstáculos rompe las barreras de la duda y la incredulidad. La presencia de Dios y su poder sanador aumentan en una atmósfera de fe corporativa, expectativa y creencia. La fe activa la presencia de la paz de Dios para que repose sobre nosotros. Su fe está en nosotros y viene sobre nosotros. Esa es la doble porción. Dios nos concede una autoridad espiritual silenciosa para expulsar demonios y sanar a los enfermos. No se trata del volumen de nuestra voz gritando a un demonio, intentando sacarlo de alguien a gritos. Se trata de la medida de la autoridad y el poder que llevamos. La autoridad concedida por Dios no está en el volumen de tu voz mientras predicamos, mientras sanamos a los enfermos, mientras expulsamos demonios, sino en la medida o el volumen del tiempo íntimo que pasamos sentados a los pies de Jesús, adorándolo, contemplando su rostro, conociéndolo de manera íntima para que lo veamos como Moisés lo hizo, cara a cara. La fe audaz hace que las personas ciegas reciban visión celestial cuando claman por justicia, incluso cuando la multitud enojada les dice que sus gritos son inútiles. La fe fuerte hace que personas desconocidas, aisladas y desesperadas que han sufrido durante años de vergüenza, atraviesen multitudes de gente para asegurarse de que solo un toque de su manto les transmitirá sanidad y restauración. Debemos volvernos violentos en nuestra búsqueda de sanidad y en nuestra capacidad de sanar a otros. El reino sufre violencia por fuerzas externas cuando estamos enfermos. Los violentos recuperan sus promesas del enemigo por la fuerza. Aférrate y mantente firme en las promesas de Dios. No las sueltes. Cree que lo que dice la palabra de Dios es verdad y recibirás lo que pidas. Debemos conquistar terreno mientras derribamos fortalezas de pensamiento desde dentro y echamos abajo vanas imaginaciones que nos han sido lanzadas por nuestros acusadores. No tienes que creer lo que alguien ha dicho de ti si no es verdad. Sal de acuerdo con esas mentiras y derriba esas fortalezas. El cielo observa y espera mientras nuestra oración de fe permite que se libere el poder, los milagros y la sanidad. ¿Cómo accedemos al poder que está disponible en los reinos celestiales? ¿Cómo echamos fuera el miedo? Echamos fuera el miedo caminando en amor. Solo el amor perfecto de Dios puede echar fuera el miedo. Pero recuerda, Dios es amor, y es por su amor que Jesús fue enviado al mundo para salvarte.
No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor porque el temor lleva consigo castigo. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, a Jesús, porque Jesús nos amó primero. Eso es 1 Juan 4, 18 y 19. No hay temor en Dios, pero debemos temerle reverencialmente y maravillarnos de su poder. Cuando el temor reverencial del Señor sea restaurado en ti personalmente y en la iglesia en general, habrá una gran demostración de poder. Dios está buscando a aquellos cuyos corazones están completamente entregados a Él para poder mostrarse fuerte a favor de ellos. Te animo, hoy, clama a Dios, recibe tu sanidad, hoy, recibe la unción para romper el yugo, recibe la capacidad de echar fuera demonios, de abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. No hay nada demasiado difícil para Jesús y Él te está llamando hoy a que entres en tu llamado, tu destino, tu sanidad. Ejercita tu fe. Deja que se convierta en una gran fe y recibe todo lo que Jesús te ha dado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero tener noticias tuyas. Por favor, comparte estos videos con tus amigos para que ellos también puedan llegar a un conocimiento comprensivo de Jesús. Háblales sobre la capacitación. Háblales sobre el mentorazgo. Dales tu testimonio. Ayuda a expandir el reino. Estás llamado a ser ungido y Dios te ha designado para un tiempo como este. Mi nombre es la doctora Barbie Breathitt y agradezco que me hayas escuchado. Nos vemos la próxima vez.